Bienvenidos sean todos ustedes a esta clase del módulo 4 del curso de nivel intermedio de inglés. En este video nos vamos a centrar en los tiempos progresivos en voz pasiva. Este es el objetivo del día de hoy. Vamos a empezar con estos tres elementos que son los fundamentales para poder dominar este tema. Primero son los sujetos. ¿Cuál es el auxiliar que vamos a utilizar para los tiempos progresivos? Bueno, el auxiliar va a estar compuesto por dos palabras. Una tiene que ver con el verbo to be conjugado y otra con el verbo to be con terminación ing, así como está aquí. I am being. You are being. He is being. She is being. We are being. They are being. Y un tercer elemento que es un verbo en pasado participio, así como lo estoy poniendo en este ejemplo. ¿Qué quieren decir estos tres elementos juntos? Bueno, nos engloban el tema con el que vamos a estar trabajando ahorita. Aquí tienes las traducciones. Esto es voz pasiva en tiempos progresivos. Específicamente este es presente progresivo en voz pasiva. ¿Cómo vamos a poderlos identificar? De la siguiente manera. Pon mucha atención a lo que te voy a subrayar. Cuando tengas palabras como me, te, lo, la, nos, los, estas palabras muchas veces nos va a indicar que estamos hablando en voz pasiva. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sabemos que es presente? Bueno, el verbo están es el que nos está indicando que es un tiempo presente y el siguiente verbo siguiendo, que tiene la terminación iendo, nos indica que es presente progresivo. Si juntamos estos tres elementos, entonces estamos hablando de voz pasiva en presente progresivo. Y estos son los tres elementos que tenemos que dominar para poderlo manejar siempre de que necesitemos comunicar ideas de este tipo. Otro aspecto fundamental que debes saber para identificar la voz pasiva de la voz activa es, como te dije en el módulo anterior, que la voz pasiva es cuando no sabemos quién realizó o quién realiza la acción del verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal en estos enunciados? El verbo seguir. No sabemos quién me está siguiendo, ¿ok? Simplemente digo, me están siguiendo o nos están siguiendo. Pero no mencionamos nunca el sujeto o la persona que está realizando la acción del verbo principal. Esa es la clave para que tú puedas identificar cuando se trata de voz pasiva o voz activa. Recuerda siempre eso. En la voz pasiva no se menciona el sujeto que realiza la acción del verbo principal, porque no es importante, porque no se sabe o por cualquier otra cosa. Si se llega a mencionar, se pone hasta el final y se pone la preposición by. Recuerda eso que te dije en los módulos anteriores. Perfecto. Una vez que te he dicho esto, pasemos a los siguientes enunciados que vamos a trabajar juntos. Recuerda estos tres elementos: sujeto, am being, are being, is being y verbo en pasado participio. Empecemos con este primer enunciado. Se está destruyendo el medio ambiente. Lo primero que debes hacer es identificar que se trate de voz pasiva. Recuerda que en la voz pasiva no se menciona quién realiza la acción del verbo principal. El verbo principal aquí es destruir. ¿Estamos mencionando quién destruye el medio ambiente? ¿Verdad que no? Entonces, eso nos indica que es voz pasiva.
También cada que tengas esta palabrita se también nos va a dar la pauta de que es voz pasiva. Bueno, número 1, entonces ya sabes que es voz pasiva. Número 2, ¿en qué tiempo está esta voz pasiva? ¿Presente, pasado o futuro? El verbo to be es el que te indica eso. Está. Eso es presente. ¿Ok? Y el siguiente verbo, dependiendo de la terminación, que en este caso es una terminación endo, que son terminaciones de tiempos progresivos. La terminación ando o la terminación yendo son de tiempos progresivos. Entonces, ya sabemos que es voz pasiva en presente progresivo, que es lo que estamos empezando. Entonces, aquí lo que vamos a hacer para poder comunicar correctamente esto en inglés, debemos seguir lo que está acá arriba. Vamos a colocar un sujeto. ¿Quién es el sujeto? Bueno, el sujeto en este caso va a ser lo que recibe la acción del verbo principal, que en este caso es lo que se está destruyendo. ¿Ok? Lo que se está destruyendo. Recuerda esta diferencia. En la voz activa, el sujeto es quien realiza la acción del verbo principal, pero en la voz pasiva, el sujeto va a ser quien recibe la acción del verbo principal. Entonces empezamos con eso, el medio ambiente. The environment. The environment. Correcto. Tenemos ya ahí el sujeto. De acuerdo con el sujeto, entonces el auxiliar es is being. The environment is being y verbo en pasado participio destroyed. Esta es la manera correcta. Estos son los pasos que debes seguir para poder comunicar correctamente este tipo de ideas en inglés. The environment is being destroyed. The environment is being destroyed. Perfecto. Continuamos con la segunda. Están lavando mi coche. Nuevamente seguimos la misma dinámica. ¿Es voz pasiva? Claro que lo es, porque no estamos mencionando quién está lavando mi coche. ¿Ok? Eso nos indica que es voz pasiva. ¿En qué tiempo? El verbo to be nos indica que es presente. Y el siguiente, como tiene la terminación ando, nos indica que es presente progresivo. Por lo tanto, seguimos la misma regla. El sujeto ahora va a ser quien recibió la acción del verbo, que es mi coche. My car. My car. De acuerdo con el sujeto, entonces el auxiliar que voy a utilizar es is being. My car is being. Y después el verbo en pasado participio, que es el verbo principal. Washed. Washed. My car is being washed. My car is being washed. Muy bien. Seguimos para que podamos mecanizar esta dinámica que les estoy enseñando. Se están violando los derechos de los trabajadores. Cuando quieras comunicar esta idea o este tipo de ideas, porque son miles y miles de ideas que siguen estructuras de estas, pues vas a seguir estos 3 pasos. Al principio va a ser un poco tedioso, pero después lo vas a hacer de manera automática. Te muestro esto como una estrategia didáctica para que puedas hacerlo correctamente. Número 1. Identifica qué es voz pasiva. Se están violando los derechos de los trabajadores. ¿Quién los está violando? ¿Se menciona el sujeto? No se menciona, por lo tanto es voz pasiva. Número 2, ¿en qué tiempo está? El verbo aquí dice están, eso es presente y después violando el verbo principal tiene terminación ando. Por lo tanto es presente progresivo. Seguimos la misma regla. Ahora el sujeto entonces van a ser quien recibió la acción del verbo principal, que son los derechos de los trabajadores. The rights of workers. The rights of workers. Después sigue el auxiliar que como es plural va a ser are being. The rights of workers are being y después el verbo en pasado participio.
The rights of workers are being violated. The rights of workers are being violated. Al principio tienen que seguir estos pasos que les acabo de ejemplificar, de manera que con la práctica los vuelvan automáticos. Una estrategia que te recomiendo para que algo lo vuelvas automático es que lo estés repitiendo con diferentes ejemplos, como en este caso. I am being blamed. ¿Qué significa? Cuando escuches o leas esto, ¿qué significa en español? I am being blamed. En pocas palabras dice, me están echando la culpa o me están culpando. Eso es lo que dice, me están culpando. Aquí tienes los tres elementos que debes dominar para poder manejar correctamente la voz pasiva en presente progresivo. El sujeto yo, el auxiliar am being y el verbo en pasado participio. Te recomiendo que lo practiques con ejemplos así, de este tipo. I am being blamed for the mistake in the report. Me están echando la culpa por el error en el reporte. I am being blamed for the broken window. Me están culpando por la ventana rota. I am being blamed for the misunderstanding. Me están echando la culpa por el malentendido. I am being blamed for the traffic accident. Me están culpando por el accidente de tráfico. I am being blamed for the customer complaint. Me están echando la culpa por la queja del cliente. I am being blamed for the financial loss. Me están culpando por la pérdida financiera. I am being blamed for the project delayed. Me están culpando por el retraso del proyecto. I am being blamed for the incorrect answers. Me están culpando por la respuesta incorrecta. I am being blamed for the computer virus. I am being blamed for the low sales numbers. Yo solamente te pongo estos ejemplos, pero tú puedes completar la estructura que debes aprenderte con diferentes terminaciones y estarlas practicando. I am being blamed for the mistake in the report. I am being blamed for the broken window. I am being blamed for the misunderstanding. I am being blamed for the traffic accident. I am being blamed for the customer complaint. I am being blamed for the financial loss. I am being blamed for the project delay. I am being blamed for the incorrect answer. I am being blamed for the computer virus. I am being blamed for the low sales number. Una vez que has practicado y practicado, tu cerebro va a reconocer la estructura y después cada que quieras decir algún enunciado con voz pasiva presente progresivo, lo vas a decir de manera automática. Pero debes de comprender cuál es la estructura, practicarla para volverla automática. ¿Ok? Entonces es mi recomendación. Vamos a pasar al siguiente tiempo progresivo. En este caso es el pasado progresivo. Presten mucha atención a lo siguiente. Otra vez van a ser tres elementos que debes aprenderte. Primero es el sujeto, después el auxiliar. El auxiliar simplemente va a cambiar la primer palabra. El verbo to be conjugado ya no va a ir en presente, sino en pasado. Recuerda que el pasado del verbo to be es was o were. Was para singular, were para plural. Y después el verbo to be con ing sigue igual. Ese no se cambia nada. Entonces, este es el único cambio que se tiene para voz pasiva en pasado progresivo. Aquí tienes después el tercero, que es un verbo en pasado participio. Recuerda que estos ejemplos que vimos en presente progresivo decían me están siguiendo. Ahora dice me estaban siguiendo. Te estaban siguiendo. A él lo estaban siguiendo. Entonces cambia. Ya ahora estamos hablando de pasado progresivo. Y lo único que hicimos es poner el verbo conjugado del verbo to be en pasado. Lo demás siguió completamente igual. I was being followed. You were being followed. He was being followed. She was being followed. We were being followed.
They were being followed. Muy bien, entonces pasemos a practicar juntos. Presten atención que son los mismos tres elementos con los que vamos a practicar, lo único que cambió es el tiempo. Empecemos con este primer enunciado. Estaban limpiando el cuarto cuando llegamos. Ok. Primero, identificar que se trate de voz pasiva. ¿Quién estaba limpiando el cuarto? No se menciona. Si no se menciona, entonces significa que es voz pasiva. ¿En qué tiempo? Bueno, fíjate el verbo to be en qué tiempo está, lo estoy subrayando. Estaban. Eso es pasado. Entonces es voz pasiva en pasado. ¿Pasado qué? El verbo principal, que es limpiar, tiene la terminación ando. Por lo tanto es pasado progresivo. Empezamos entonces. ¿Quién es el sujeto entonces de este enunciado? ¿Quién recibe la acción de limpiar, que es el cuarto? Entonces con eso empezamos. The room. The room was being, y después el verbo clean. The room was being clean. Y después el complemento. The room was being clean when we arrived. The room was being cleaned when we arrived. Siguiente oración. Se estaba construyendo una escuela aquí. Pregúntate. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién estaba construyendo la escuela? No se menciona, entonces eso es voz pasiva. ¿En qué tiempo? Aquí el verbo to be te dice que es pasado y el verbo principal construyendo tiene la terminación yendo, entonces es pasado progresivo. Correcto. En el pasado progresivo debemos iniciar con el sujeto. ¿Quién es el sujeto? No quien hizo la acción principal del verbo, sino quien la recibió. ¿Quién recibió la acción del verbo? Pues la escuela, porque fue lo que se construyó. Entonces ponemos eso como sujeto. A school. A school. Después el auxiliar was being. Y por último el verbo en pasado participio. A school was being built. A school was being built. Y ya después el complemento se lo ponemos hasta el final. A school was being built here. A school was being built here. Y de la misma manera, para que puedas hacer automática esta estructura, te recomiendo la misma técnica. Imagínate que yo estoy viendo que tú estás a la distancia platicando con una persona y ya después llegas conmigo y te pregunto, ¿qué te estaban diciendo o de qué estaban hablando? Y tú me vas a decir, me estaban diciendo. Eso es lo que significa esto que está aquí en rojo. Me estaban diciendo. I was being told. Y completa este enunciado con diferentes terminaciones de acuerdo a lo que se venga a tu mente, como práctica de speaking. En el caso mío diría yo cosas así. I was being told what to wear to the party. I was being told what to cook for dinner. I was being told what to include in the report. I was being told what to say in the speech. I was being told what to study for the exam. I was being told what to do in case of an emergency. I was being told what to bring to the meeting. I was being told what to change in the presentation. I was being told what to plant in the garden. Me estaban diciendo qué ponerme para la fiesta. Me estaban diciendo qué cocinar para la cena. Me estaban diciendo qué incluir en el reporte. Me estaban diciendo qué decir en mi speech, que es mi discurso. Me estaban diciendo qué estudiar en el examen o para el examen. Me estaban diciendo qué hacer en caso de una emergencia. Me estaban diciendo qué traer a la reunión. Me estaban diciendo qué cambiar en la presentación. Me estaban diciendo qué plantar en el jardín. Tú puedes completar este enunciado con otras cosas que quieras decir. Lo importante es que este ejercicio sea un ejercicio de speaking para ti.
tú puedes completar este ejercicio con diferentes terminaciones, de acuerdo a lo que se venga a tu mente decir. Es un buen ejercicio de práctica para tu speaking. Y a la vez interiorizas y vuelves automática la estructura I was being told. I was being told. En un día puedes tomarte una media hora para estar practicando solamente esta estructura. Y ya esta estructura te va a servir para dominar todo el pasado progresivo en voz pasiva. I was being told what to wear to the party. I was being told what to cook for dinner. I was being told what to include in the report. I was being told what to say in the speech. I was being told what to study for the exam. I was being told what to do in case of an emergency. I was being told what to bring to the meeting. I was being told what to change in the presentation. I was being told what to plant in the garden. Estos ejercicios de práctica de speaking son los que comparto con los miembros de mi canal, en los que estamos enfocados a desarrollar el speaking en inglés. Estos son los ejercicios y tú puedes variar las terminaciones. Por ejemplo, aquí utilicé el what. Puedo poner este tipo de terminaciones. I was being told how to cook a new recipe. I was being told how to fix the broken bicycle. I was being told how to use the new software. I was being told how to improve my writing skills. I was being told how to make a good first impression. I was being told how to create a budget. I was being told how to train a dog. I was being told how to design a website. I was being told how to give a persuasive presentation. I was being told how to write a formal letter. Me estaban diciendo cómo cocinar una nueva receta. Me estaban diciendo cómo componer la bicicleta que se descompuso. Me estaban diciendo cómo utilizar el nuevo software. Me estaban diciendo cómo mejorar mi writing, mi escritura. Me estaban diciendo cómo hacer una buena primera impresión. Es muy importante, si estás en un nivel intermedio, que estas estructuras, estos chunks, I was being told, los tengas en automático. ¿Por qué? Porque te van a permitir expresar muchas cosas y vas a sonar más formal y profesional cuando hables inglés. Y cambia, o sea, son ejercicios de speaking. Los puedes cambiar las terminaciones con la misma estructura base. I was being told where to find the nearest hospital. I was being told where to park my car. I was being told where to catch the bus. I was being told where to meet for the event. I was being told where to go for the best pizza. I was being told where to apply for a passport. I was being told where to watch the sunset. I was being told where to catch a taxi. I was being told where to hike in the mountains. I was being told where to find the best coffee. Me estaban diciendo dónde encontrar el hospital más cercano. Me estaban diciendo dónde estacionar mi coche. Me estaban diciendo dónde tomar el autobús. Me estaban diciendo dónde reunirnos para el evento. Estas estrategias son las que les recomiendo porque aprenden la estructura, aprenden el chunk del idioma y a su vez practican con su speaking, con esta técnica que les acabo de mostrar. A continuación vamos a poner en práctica, pero ahora ustedes solitos, lo que acabamos de ver. Voz pasiva en tiempos progresivos. Tienes aquí estos enunciados, estas ideas que debes comunicar en inglés. ¿Cómo lo harías? Recuerda siempre seguir estos pasos que te indiqué. Primero, identificar que se trate de voz pasiva. Segundo, si está en presente o en pasado. Y ya después, si es progresivo, porque debe de tener la terminación ando o la terminación yendo. Una vez que has hecho eso, pues sigues la estructura de los tres elementos. Primero colocas el sujeto, que en este caso va a ser quien recibió la acción del verbo. Después el auxiliar y por último
un verbo o el verbo principal en pasado participio. Pausa el video para que este ejercicio lo puedas hacer tú y de esta manera puedas contrastar con las respuestas correctas. Muy bien, espero hayan pausado el video ya que a continuación voy a darles la respuesta correcta y ustedes contrasten con sus respuestas. Number 1. The street is being paved. The street is being paved. Number 2. My clothes is being ironed. My clothes is being ironed. Number 3. I was being told a secret. I was being told a secret. Number 4. She's been blamed for everything. She's been blamed for everything. Number 5. She was being told what to do. She was being told what to do. Number 6. The car is being repaired. The car is being repaired. Number 7. Technology is being improved. Technology is being improved. Number 8. He was being told what to say. He was being told what to say. Next. I am being blamed for the accident. I am being blamed for the accident. I am being blamed for the accident. Next. The food is being prepared. The food is being prepared. Y bien amigos, esta es la práctica que resume los tiempos progresivos en voz pasiva. Si tuviste algún error y necesitas ver el video nuevamente, te recomiendo que lo hagas hasta que te quede bien claro cómo dominar la voz pasiva en tiempos progresivos. De mi parte esto ha sido todo. Les recuerdo que ya tengo en mi canal de YouTube activada la sección para miembros, esta comunidad exclusiva en la que tenemos clases los días martes a las 7 horas Centro México. Estas clases son en vivo, las tenemos por Zoom, donde tienen material exclusivo solamente para estos miembros, para quienes quieran ser parte de esta comunidad. Ahí donde está el recuadro de suscrito, a un lado vas a tener ya la opción de unirse para quienes les interese. Estamos trabajando con pronunciación, speaking and listening. Esas 3 habilidades son las que estamos trabajando de manera exclusiva para esta comunidad. Si es que te interesa, ahí tienes la opción para todos quienes me han contactado, me han estado mandando mensajes acerca de clases particulares. Esa es la opción en la que vamos a estar trabajando el próximo año. De mi parte esto ha sido todo. Gracias por el like que me regalaste y por compartir este material. Nos vemos en el próximo módulo.